Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Dientes, un podcast de Dr. Mab. Hoy día vamos a hablar sobre un tema súper interesante, carillas versus brackets. Y para eso tenemos una invitada súper especial, la doctora Gabriela Solano. La doctora Gabriela Solano es una doctora egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de pregrado y ha hecho una maestría en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ella actualmente es profesora de la Universidad de San Marcos y viene con toda la información para ayudarnos a conocer más sobre este tema. Continuamos ahora con la entrevista. Hola Gaby, bienvenida a este nuevo episodio de Entre Dientes. Gracias Mili por invitarme, muy agradecida de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Bueno, empecemos a hablar de un poco del tema. ¿Qué es una carilla? ¿Cómo la defines? Las carillas son finos laminados que están sobre los dientes que permiten modificar forma, tamaño y color de estos y permite mejorar también la estética de la sonrisa de los pacientes y es justamente por eso que es bastante solicitado. Exacto, los pacientes siempre buscan mejorar no solamente la sonrisa, sino los dientes. Pero cuando tienen los dientes apiñados, ¿tú qué recomendación les das? Ok, esa es una buena pregunta. Acá tenemos dos tipos de casos. Uno donde hay un leve apiñamiento que puede ser manejado por el odontólogo, donde yo prefiero hacer ligeros desgastes compensatorios sobre los dientes, muy ligeros. Pero en los casos donde hay un apiñamiento mucho más severo, es en aquellos casos que prefiero primero derivar a ortodoncia. Qué interesante lo que has dicho. Empecemos hablando un poco de lo del desgaste. ¿En todos los casos de carillas tenemos que hacer desgastes en los dientes? Todo depende. Por ejemplo, tenemos algunos escenarios donde el paciente puede venir con alguna pigmentación en los dientes y desea colocarse carillas para cambiar el color por pigmentación, o de repente tiene los dientes ligeramente apiñados, o de repente desea cambiar la forma del diente, su formato, y en estos casos sí se necesita hacer algún tipo de preparación sobre el diente. Puede haber otros casos en los cuales no, de repente donde tengamos casos que los dientes están un poco más separados, dientes con diastemas o que el formato permita en sí no hacer alguna preparación. Entonces son más o menos esas las diferencias entre una y la otra. Eso es súper importante porque justo hablando de casos apiñados, claro, tienes que cortar una parte del diente y aumentar de la otra parte. Me parece súper interesante que el paciente entienda eso, por eso tenemos unas imágenes donde quién mejor que un especialista los pueda explicar para entender por qué y dónde se hace el corte. Ok, entonces en las imágenes que podemos estar viendo tenemos un lado A y un lado B. En el lado A podemos ver un diente que está un poquito más apiñado que en el lado B. En el lado A, al momento de yo querer hacer una preparación para carillas, si el paciente no ha pasado por ortodoncia, van a poder darse cuenta que se realiza un corte o un desgaste muchísimo mayor ese diente, que puede de repente involucrar la pérdida de la vitalidad del diente, que pueda perder todo tipo de sensibilidad, vitalidad en sí. Entonces, podría ser un tratamiento un poco más invasivo el que requeriría. Y por el otro lado tenemos el caso B, donde presenta ligero apiñamiento y como pueden ver el recorte y el desgaste compensatorio que se realiza es muchísimo menor. Entonces es por esta clase de casos donde yo veo que si hay que realizar un corte muchísimo mayor, prefiero que vayan de todas maneras primero a ortodoncia. Claro, por eso es súper importante hacer en ciertos casos la ortodoncia antes que las carillas. Por eso, como al nosotros mover los dientes, evitamos un desgaste muy agresivo en una pieza que realmente es sana. Entonces, ahí lo mejor para explicar esas consecuencias, ¿quién mejor que la doctora que nos pueda ayudar en eso? Bueno, sí, en el caso que vimos anteriormente, el caso A, donde había un apiñamiento mucho mayor y se hacía una mayor cantidad de desgaste, ¿qué sucede? Corremos el riesgo de justamente sufrir esa pérdida de vitalidad en el diente que a la larga termina haciéndose un tratamiento muchísimo más invasivo de lo que originalmente uno podía imaginar. Por eso yo prefiero hacerlo mínimamente invasiva y si el paciente requiere pasar primero por ortodoncia, comenzar por la ortodoncia. Es que claro, hay casos, a mí me ha pasado que el paciente viene y dice, ay doctora, pero
un año de tratamiento con brackets, pero realmente sí compensa, pues, porque Compensa totalmente. justo yo le digo eso a los pacientes. O sea, si tú te pones en una balanza y de un lado tienes un tratamiento de ortodoncia y del otro lado tienes una endodoncia, perno, corona, realmente vale la pena hacerse un tratamiento de ortodoncia por lo menos un año, porque así no sacrificas tanto el diente. Y no solamente eso, actualmente hay tanto tratamiento estético, están los alineadores, los brackets estéticos que realmente no se ve y con eso puedes tener buenos objetivos. ¿Tú qué recomiendas con eso? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Prefiero que opten por un tratamiento lo más mínimo invasivo posible y son justamente las opciones que estás mencionando, de todas maneras. Justo hablando de tema de tiempos, también me parece interesante hablar sobre el material que Ujú. está hecha la carilla. Por ejemplo, hay de resina, hay de otros tipos de materiales. Cuéntanos más sobre eso. Bien, entonces en lo que son carillas tenemos dos tipos de materiales actuales, resinas y cerámicas. Cualquiera de estos dos materiales pueden ser utilizados para la confección de las carillas. Entonces, ¿cuál de los dos usar? Va a depender mucho sobre el paciente, qué tipo de expectativas tiene el paciente, presupuestos del paciente, qué tipo de exigencia estética requiere el mismo paciente, cómo es el sustrato, está pigmentado, la calidad del sustrato, presenta algún tipo de hábito nocivo, algún tipo de maloclusión, bruxismo y también sopesar un poco la edad del paciente. ¿Es un paciente joven? ¿Es un paciente adulto mayor? Entonces el odontólogo con su criterio clínico va a tener que sopesar todos estos factores para poder elegir cuál es el material que más le conviene al paciente para darle la mejor indicación posible para su caso. Y Gaby, como un resumen para que los pacientes puedan entender por qué los brackets primero, por qué las carillas, qué tipo, ¿qué le dirías a un paciente que está en estas dudas? Lo primero que les diría es que tienen que pasar por una consulta por un odontólogo especialista en el tema para que los pueda guiar justamente en los pasos que su caso necesita, porque no hay una receta preescrita que se tenga que seguir para todos los pacientes, sino que cada caso se trata de forma muy individual. Entonces, para mí eso es importante, encontrar un odontólogo que realmente pueda llevar el caso y que sea especialista en el área. Exacto. Escucharon, eso es súper importante porque si tú estás buscando un tratamiento como estos, páginas como Doctor Map te van a ayudar a contactar con profesionales de salud que realmente están capacitados para conseguir ese objetivo que tú deseas. Muchas gracias Gaby, realmente nos diste muy buenos tips el día de hoy. Gracias Mili por invitarme, súper agradecida de estar aquí y espero volver una próxima vez. Totalmente de acuerdo. Vamos a volver a invitarte y ya saben, estén pendientes de nuestro próximo episodio de Entre Dientes por Doctor Map. Gracias, hasta luego.